En los últimos años, la publicidad en exteriores ha ido incrementando tanto en inversión en los planes de medios como en volumen de inventario. En la actualidad, Digital Out of Home se reconoce como uno de los medios más impactantes por aportar contenidos creativos, ayudar a construir el reconocimiento de marca e incentivar la compra por parte de los usuarios. Por tanto, el aspecto creativo es fundamental en un medio tradicionalmente basado en imágenes estáticas y que a pasos agigantados va evolucionando e innovando con un papel fundamental del vídeo. Muy bien, aquí estamos. Aquí estamos, caballero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, que todo lo que se ha montado para nuestra puesta aquí de... Sí, la puesta en escena. Y, oye, y hablar un poquito, ¿no?, de todas las novedades que están sucediendo últimamente en el mundo de Digital Out of Home y sobre todo enfocado a lo que el vídeo nos puede dar, ¿no? Eso es. Es una oportunidad muy buena, ¿no? Que estemos hablando de Digital Out of Home dentro del contexto del formato vídeo, que es una oportunidad fantástica para todo el mundo. Totalmente, totalmente. Además, como hemos comentado, ¿no?, en alguna ocasión que hemos tenido la oportunidad de hablar, realmente lo diferencial puede ser que el vídeo es algo totalmente dinámico y en exteriores siempre se ha tenido un cierto enfoque hacia la publicidad estática, ¿no? Y por este punto me gustaría empezar un poco la entrevista, ya que, oye, sabemos que Digital Out of Home al final es un formato que a nivel de medición es complicado de entender para muchos anunciantes, para agencias y para todas las partes que están involucradas, ¿no?, en la generación y en la activación de este tipo de publicidad. Últimamente también se habla mucho de métricas de atención, digamos que está cambiando todo el ecosistema, no directamente a las métricas clásicas de viability o impacto, reach, etcétera, sino que también últimamente se tiende a medir la intencionalidad y la atención que un usuario puede tener hacia la publicidad, ¿no? Entonces, partiendo un poco de esta base, me gustaría preguntarte si crees que existe una mayor atención o tasa de recuerdo en los formatos exteriores de vídeo respecto a los estáticos. De toda la introducción de la pregunta, sin duda la digitalización del medio exterior ha supuesto un gran avance, no solamente por el hecho de tener más pantallas en las ciudades, ¿no?, sino que al final, pues bueno, hemos podido sofisticar y generar herramientas en la parte de planificación, en la parte de activación y, como bien dices tú, también en la parte de medición, que yo creo que más que una limitación, bueno, era algo incipiente todavía, ¿no?, pero sí es verdad que gracias a las nuevas herramientas, casi todos los entornos de Digital Out of Home cuentan con una medición, más o menos sofisticada, más o menos consensuada por la industria, y entonces yo creo que es muy positivo. Lo deseable que será, evidentemente, que exista un medidor que sea transversal a todos los entornos, pero es verdad que nuestro medio es un medio complicado, ¿no?, entornos públicos, entornos privados, etc. Claro. En segundo lugar, el tema de la atención, por donde ha pasado el formato vídeo, automáticamente lo han abrazado marcas y anunciantes, por una sencilla razón, ¿no?, que es evidente, que es que capta mucho más la atención, ¿no? Claro. Y en el medio exterior, pues no va a ser menos. Como digo yo, el medio exterior normalmente es un tuercecuellos, ¿no?, es un generador de atención, y con el vídeo, pues la atención se multiplica, ¿no? De hecho, hablan de que se mejora lo que es captar la atención un 40%. De hecho, el propio informe de la IAB, ¿no?, sobre Digital Out of Home hablaba de esto, ¿no? Y hablaba que lo que decía, ya no los marketers, sino la audiencia, te estaba diciendo, no, es que es un medio de impacto, es un medio que llama más la atención que otros medios. Entonces, bueno, es una evidencia con números que es un 40%. Y al final, esa atención repercute en el recuerdo, ¿no? A mayor atención, a mayor tasa de recuerdo. Y en ese caso, lo mismo, los datos que tenemos, no de ahora, sino ya desde un tiempo que se lleva trabajando en medición de la atención sobre Digital Out of Home versus el estático, habla de que multiplica por 2 la tasa de recuerdo de las campañas. Es verdad que las campañas tienen que cumplir una serie de requisitos, ¿no?, Claro, de adaptarse sí, no vale correctamente al medio. Fenomenal, fenomenal. Es algo, yo creo que es súper relevante, porque también a la hora de planificar y a la hora de intentar explotar al máximo las capacidades de Digital Out of Home, pues
tener en cuenta que el vídeo nos va a dar todo ese incremental respecto a una activación estática, pues yo creo que es algo que hay que tener en cuenta y hay que hacer para que realmente se implemente y se trabaje de esta manera, ¿no? ¿Tú crees que estas métricas de atención van a afectar a la parte Digital Out of Home o es un poco ciencia ficción? Es decir, que se pueda realmente llegar a este grado de instantaneidad y de granularidad, ¿no? A la hora de poder transformar a lo mejor un playout en un CPM. Bueno, realmente hay que entender que el medio exterior es un medio one-to-many. Posiblemente será una de las palabras que seguro iban a salir en esta conversación. Sí. ¿No? Y es un one-to-many tanto si estás trabajando con Digital Out of Home o si estás trabajando con exterior tradicional. Somos un medio que está en la calle y que por cada play, por cada exhibición, tiene una capacidad de impactar a más de una persona normalmente, a bastantes más personas, ¿no? de lo habitual. Por lo cual, bueno, estamos hablando de una métrica que es similar a la que se utiliza en el resto de los medios digitales, que son las impresiones. Es verdad que en el mundo digital puro se habla de un dispositivo o una persona, también hay más medios en el mundo digital que son one-to-many, ¿no? Como Connected TV, aunque se habla de hogares, pero también eso, ¿no? Hay más personas expuestas al impacto, ¿no? cuando se exhibe. Entonces, al final, si estamos hablando de impresiones, automáticamente podemos hablar de una métrica transversal como es el CPM. Claro. Y de hecho, es moneda de cambio, o es una de las monedas de cambio habituales, por no decir la principal, cuando se habla de Digital Out of Home y cuando se negocia Digital Out of Home, en su vertiente de venta directa o en su vertiente programática, ¿no? Claro. Entonces yo creo que, bueno, eso es una gran oportunidad para el medio, ¿no? El poder trabajar en igualdad de condiciones, una métrica tan importante como es el CPM, sin olvidar que luego, efectivamente, dentro del mix o dentro de la multicanalidad de una campaña, pues bueno, hay que conocer bien qué es lo que le tienes que pedir a cada uno de los medios que forman parte del mix y en ese caso, pues bueno, hay que tener un conocimiento profundo de un medio como es Digital Out of Home, que recientemente se ha incorporado, ¿no? Por decir de alguna manera, en concreto al mundo programático. Fenomenal. Oye, hablando un poquito de lo que comentabas, ¿no? de esa atención, de ese incremental de atención que tiene el vídeo, a mí me ha surgido la duda si a nivel legislativo hay alguna diferencia, ¿no? Con cualquier otro tipo de publicidad estática de exteriores, ¿no? Porque si al final, no sé, cualquier persona que esté conduciendo puede llamarle más la atención un vídeo y que pueda producir algún problema, ¿no? No sé si a nivel legislativo hay diferencias o se trata bajo el mismo marco que tiene cualquier publicidad exterior. En principio hay diferentes marcos, para entenderlo, ¿no? Y hay que entender que el medio Digital Out of Home es muy diverso. Tenemos entornos privados, centros comerciales, estaciones de tren, oficinas, incluso si quieres, ascensores, y tenemos un entorno que es el principal, yo desde mi punto de vista, que es las calles. Estamos hablando de un espacio público y esas pantallas están ahí por una cuestión de concurso público, con una licitación, donde hay que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Y ahí estamos sujetos, todos los exclusivistas, pues a la legislación local, que impone un ayuntamiento o que impone una comunidad autónoma o el gobierno central en términos de legislación general sobre la publicidad, por ejemplo, ¿no? Pero actualmente, y hablo del terreno mobiliario urbano, marquesinas, MUPIs, en principio ahora mismo no hay ninguna limitación en cuanto a que todas las pantallas son full motion. Es verdad que ha habido, como es normal, diferentes ciudades pues pueden tener diferentes sensibilidades y es necesario pues, bueno, pasar un tiempo, que haya una adaptación. El paisaje de las ciudades no es el mismo a nivel digital hoy que el de hace unos años, pero actualmente realmente no hay ninguna limitación en el uso de full motion, entendiendo por un vídeo puro, dicho de alguna manera, con todas sus características en el uso de... Si me hablas de vías de acceso a Madrid, pues veremos que existen monopostes digitales. Pues bueno, ahí evidentemente la legislación limita que no haya movimiento dentro de la pieza, claro, por ejemplo, claro, ¿no? Y en vías interurbanas, pues están prohibidos. Básicamente, no solamente los digitales, sino las vallas, ¿no? Que antes ¿no? Todas nuestras carreteras estaban surcadas por ellos, ¿no? Entonces, bueno,
Hay diferentes ámbitos, como es normal. Aquí lo mejor siempre es dirigirse al exclusivista o a tu agencia de publicidad, que es la que te va a dar toda la información bien detallada pues para estar del lado de la ley, ¿no? Y cumplir. Claro, por comentar un poco, ¿no? A nivel de planificación, sería interesante comprender cómo la omnicanalidad puede emplearse y sobre todo sacar el mayor provecho posible al formato o a los formatos que se puedan exhibir en Digital Out of Home, ¿no? ¿Qué papel tiene el vídeo de Digital Out of Home dentro de las planificaciones, teniendo en cuenta lo que has dicho antes, ¿no? De que es un formato one-to-many? Bueno, yo creo que es un elemento importante, no el único que hay que tener en cuenta cuando se implementa o se cuenta con el medio dentro de una planificación multicanal, ¿vale? Es importante saber que Digital Out of Home es un medio one-to-many. También hay que tener en cuenta las ubicaciones de los soportes, claro, de las pantallas, y no es lo mismo una pantalla espectacular que un MUPI, que una marquesina, no es lo mismo un centro comercial que una estación de tren o un aeropuerto. Entonces yo creo que hay que entender bien que dentro del medio existen diferentes entornos y bueno, a la hora de trabajarlo dentro de la multicanalidad, pues hay que ver cuáles son los objetivos de campaña, ¿no? Y qué papel es el que puede aportar cada uno de esos entornos, cada una de esas pantallas dentro del mix, ¿no? Es importante, claro, conocer esos objetivos porque el medio exterior tradicionalmente ha sido un medio de grandes coberturas, un gran medio masivo, sigue siéndolo, sin fragmentación de audiencias. Y lo que nos ha aportado la digitalización, pues de alguna manera, es pues hacer al medio más versátil, ¿no? Donde antes era, como quien dice, un cañón, pues ahora, pues bueno, pues ya tenemos altas dosis de segmentación basadas en las ubicaciones. Eso se tiene que tener en cuenta, ya no es como antes, ¿no? Es mejor. Y esa versatilidad al final se traduce en eso, ¿no? En capacidad de elegir mejor ubicaciones, momentos y, ¿por qué no?, también qué creatividad es la más adecuada, ¿no? El tema de la contextualidad, claro, que también es uno de los grandes puntos de Digital Out of Home. Sí, al final, oye, pues dentro del papel que puede o que podemos esperar de un formato exterior, pues intentar que nuestra emisión sea lo más eficiente posible, combinando todas las capacidades que nos puede dar la geosegmentación, la data y también el propio ad, ¿no? O sea, que podamos meter una imagen dinámica, que lo hagamos en el lugar adecuado y, si es posible, en el momento adecuado, cuando mayor tráfico de usuarios con las características que nosotros buscamos, pues mejor, ¿no? ¿Qué enfoque tú crees que se le debería dar a las creatividades o en qué punto del storytelling puede encajar mejor en una campaña omnicanal? Bueno, responder a la pregunta así con una sola respuesta es complicado, ¿no? Sí. Volviendo un poco a lo que hemos comentado antes, ¿no? Yo creo que sí que es importante cuál es el objetivo. ¿Qué objetivo tiene la campaña? Estamos hablando de un lanzamiento, estamos hablando de una promoción, estamos hablando de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Porque dependiendo, el medio puede jugar un papel u otro, dada a esa versatilidad que te decía antes, ¿no? Estamos en un lanzamiento, pues desde luego tendrás que contar dentro del mix conjunto con el conjunto de medios que trabajen más esa parte alta del funnel, ¿no? Si estás hablando ya de una activación en un punto, pues bueno, pues entonces aplicando esa data que comentabas antes, pues posiblemente el papel del medio se puede transformar, que es capaz de bajar un poco más, ¿no? en el funnel. Y que sea un caso extremo, pues podrías hablar de, fíjate, que también existe, ¿no? Campañas de señalización al punto de venta, y muchas veces, ¿no?, en una zona peatonal pues es muy interesante trabajar esta parte baja del funnel, ¿no? Entonces yo creo que dependiendo un poco de esos objetivos, el medio lo que te va a permitir es el poder actuar de una manera, en una zona, mejor dicho, más que de una manera que de otra manera, en una zona u otra del funnel, ¿no? Con una versatilidad que hasta ahora no era la que se esperaba, ¿no?, del medio. Estupendo. Como sabemos, ¿no?, cada canal tiene sus propias características a la hora de crear y ejecutar las creatividades, y no se utiliza una creatividad con los elementos y de la misma manera, a lo mejor, para comunicar en una red social, como en display, como a lo mejor en vídeo, en un pre-roll en Connected TV, como en Digital Out of Home, ¿no? Es un poco el enfoque creativo que se le da a cada plataforma, ¿no? Está claro que la ausencia de audio es una de las características que nos encontramos en Digital Out of Home, porque al final tú sí que puedes lanzar una campaña de vídeo en Digital Out of Home, pero no puedes oírla. ¿Crees que, por ejemplo,
¿tiene sentido poner subtítulos en un vídeo lanzado en Digital Out of Home? O yo no lo veo. No lo ves, ¿no? No lo veo. Y no lo veo por la sencilla razón de que, bueno, estudios, el tiempo que te concede la audiencia, ¿no? Sí. El tiempo que está expuesto, más el tiempo que te concede la audiencia a ese impacto, pues no es muy alto, lógicamente, y nos pasa en todos los medios, ¿no? La salvedad de Digital Out of Home es que, como no interrumpimos, ¿no? Estamos Sí. de una manera más natural desde la perspectiva del que está consumiendo, en este caso el que está en las calles, pues bueno, cuentas con una favorabilidad que te distingue del resto de formatos, ¿no? Pero claro, esto no significa que la atención va a ser que yo no he visto a nadie mirando un movie Y menos leyéndolo. 3 minutos, Claro. o sea, te quiero decir, por lo cual la atención es muy limitada en cualquier formato publicitario, por lo cual colocar subtítulos al final tú tienes que garantizar que los elementos más importantes que se utilizan en exterior, me da igual si es exterior o exterior digital, se utilizan de una manera correcta cuando viene una nueva creatividad y se adapta al medio, ¿no? Hablamos de tipografías, hablamos de la presencia del logotipo y del branding, hablamos de que con rapidez se vea la propuesta de valor o el producto. Entonces, si añadimos un elemento adicional, como puede ser, imagínate, ¿no? Los subtítulos, al final, al usuario le tienes que guiar, ¿no? Que es uno de los elementos que yo creo que son importantes cuando se habla de Digital Out of Home, es el movimiento, ¿no? Cuando se incluye movimiento en las piezas de Digital Out of Home, al final tiene que ser un movimiento que sirva para guiar al que nos está viendo, al que está siendo impactado, o porque el movimiento forma parte esencial de la pieza en otros medios, como la televisión, como Connected o como el vídeo online, ¿no? Que le dé cierta personalidad. Pero el movimiento por el movimiento, los elementos adicionales a la creatividad por colocar lo que restan, normalmente restan más que suman, ¿no? En términos de atención y de impacto publicitario. Vale, tiene todo el sentido. De hecho, esto descartaría un poco la creencia de que a lo mejor meter un código QR dentro de un vídeo en una pantalla de Digital Out of Home pues tampoco es algo que tenga demasiado sentido, ¿no? Tanto a nivel estratégico como a nivel práctico, y también lo que dices tú, para guiar un poco esa atención del usuario sobre él. El slot tiene 10 segundos. O sea, tienes tiempo para capturar un código QR. Es complicado, ¿no? Es complicado. El medio actúa siempre como hacia el mundo Drive to Digital, no de manera directa e inmediata, sino de una manera indirecta, que ahí es donde trabaja el recuerdo y la atención de la que hemos hablado antes, ¿no? Y ahí sí que también hay indicadores que tienen un papel muy importante a la hora de incrementar búsquedas, a la hora de incrementar visitas a páginas web, esa parte un poquito más baja de la conversión, ¿no? Nunca es inmediato, tú vas conduciendo o vas andando del camino al trabajo y no te paras a colocar, ¿no? a capturar un código QR. En el mundo estático a lo mejor tiene más sentido, tú tienes la creatividad ahí, pues bueno, pues no molesta, efectivamente tienes toda la creatividad y para una sola marca, y bueno, puede tener sentido, pero el resultante es el mismo, ¿no? Hay que entender el medio como un medio que genera conversión Drive to Digital o Drive to Store de una manera siempre posterior a la exhibición, que es lo que tratamos de medir, ¿no? Entonces, bueno, son elementos que sí, que generan interactividad, sí, que pueden llegar a generar visitas, sí, pero no es el indicador principal. Del que yo desde luego no me dejaría medir como resultado de una campaña. O sea, realmente lo que podría llegar a tener más sentido es a lo mejor sobre usuarios que han pasado por el área de influencia de esos MUPIs, digitalmente tratar de capturarlos con una audiencia y reimpactarles, ¿no? Y ahí sí que vas a poder demostrar si realmente has tenido un efecto sobre su atención y sobre el recuerdo de marca, ya que a nivel, aunque pongas una creatividad con otro enfoque más enfocada a performance, pues podrás ver si tienes un uplift respecto a zonas en las cuales usuarios no hayan pasado por el área de influencia. Efectivamente, todos los ejercicios que hemos realizado de retargeting, es decir, de reimpactar en el mundo mobile después de haber estado en la zona de influencia de un MUPI, siempre los resultados de cuando comparas expuestos y no expuestos sí que hablan. Ya hablamos de KPIs puramente digitales, de CTR, por ejemplo, ¿no? Y siempre hay una mejora.
Siempre hay una mejora, entre el 25 y el 35% de mejora en los CTRs versus los que no han sido impactados por Digital Out of Home o por exterior, ¿no? Tiene más sentido trabajar estos dos medios de una manera convergente. También, hablando un poco de esos extras, entiendo que, oye, tema de promo codes, descuentos extra o incluso un sorteo para un regalo de la marca, tampoco llegaría a entrar, ¿no? Viene a ser el mismo modelo de conversión indirecta, ¿no? Posterior, si tú tienes una campaña de lanzamiento basada en una promoción, pues comunica la promoción. Posiblemente va a funcionar, que se entere el mayor número posible de tu target, de que tienes una promoción de precio, de tal, que esto sí que se utiliza, ¿no? Sí. Pero no se utiliza para que sea inmediato, ¿no? Claro, el redimir la promoción en ese mismo momento. Sí que hay acciones especiales en zonas peatonales, donde sí se han hecho ejercicios. Fíjate, hemos tenido ejercicios de poder pedir hamburguesas por voz a un MUPI o poder canjear una promoción, pero son MUPIs muy específicos que están en zonas peatonales donde es más fácil generar esa conversión. Y esa acción nunca se centra solamente en ese punto, ¿no? Siempre va acompañada, lógicamente, de una campaña de cobertura, de dar a conocer esa promoción a través de un circuito. Claro. ¿Vale? Trabajan conjuntamente, ¿no? Esa notoriedad de la acción en esa acción especial, ¿no? En un punto determinado con rodearla a nivel de cobertura con un circuito. Eso es. Fenomenal. ¿Hay algún otro elemento que recomendarías para la producción de un vídeo de Digital Out of Home, aparte de ese guiado, ¿no, del usuario hacia donde quieres que preste la atención? Sin duda, a la hora de adaptar una creatividad, una idea que posiblemente, como bien has comentado, viene de un planteamiento multicanal, yo creo que lo más importante, y he hablado con muchas agencias creativas al respecto y siempre dicen, bueno, es que el medio exterior es la esencia de la publicidad. ¿En cuanto a qué? En cuanto a, oye, una imagen impactante, una presencia de marca que tiene que ser reconocida de inicio a fin, ¿no? La propuesta de valor también tiene que ser legible, ¿no? Ese eslogan, ese claim tiene que ser legible. ¿Por cuál? Aspectos como presencia de logo, tipografía, colores, movimiento. Son elementos que hay que analizar con mucho cuidado cuando te adaptas al mundo digital exterior, ¿vale? Y para mí es la carta de los Reyes Magos. Y si es posible incluso que se evalúen antes de lanzarse estas creatividades, ¿no? Porque como bien has dicho antes, pues bueno, cuando llegó a las redes sociales había quien metía el spot de 20 segundos en las redes sociales, ¿no? O el vídeo online, ¿no? En el medio exterior es verdad, y lo digo en primera persona como experiencia, hemos visto una gran evolución, ¿eh? Y hemos pasado de ver cómo la creatividad que utilizaban en prensa era la que veíamos en Digital Out of Home. Claro. Básicamente casi era el robapáginas que lo colocábamos, ¿no? Que lo colocaban, ¿no? Y ahora ya hemos visto que hay una evolución en cuanto a que las creatividades que vemos que se están utilizando en Digital Out of Home pues ya son más parecidas incluso a las que me encuentro en formatos puramente digitales, ¿no? Como los stories. Es decir, que sí que ya hay un planteamiento desde la agencia de pensar específicamente en el medio exterior y cómo sacarle todo el partido, atendiendo a todo esto que decimos, one to many, características del tiempo de lectura, tamaño, tipografía y cuál es el objetivo de la campaña. Dentro de las posibilidades de futuro de un vídeo Digital Out of Home, últimamente está tomando cierta relevancia los vídeos interactivos, la realidad virtual, ¿no? Que muchas veces pues oye, suele ser más fruto del efecto wow en redes sociales que realmente un uso que se pueda realizar en tiempo real sobre este formato, ¿no? Simplemente te quería preguntar ¿qué uso o qué futuro le ves a este tipo de aplicaciones dentro del formato de Digital Out of Home? Bueno, aquí habrá que diferenciar, ¿no? La tecnología ha sido un gran partner de la creatividad, ¿vale? Pero también es verdad que la tecnología y la creatividad tienen que estar al servicio de, ¿no? Como se dice. Entonces, en ese sentido hay que diferenciar temas de interacción, que yo creo que actualmente, y hemos puesto antes algunos casos, ¿no? de que ya existen
pues bueno, grandes ejemplos de campañas interactivas, especialmente en MUPIs que están en zonas, en zonas o en espacios donde, bueno, pues hay una zona peatonal o es un centro comercial, donde existe esa posibilidad de interactuar, de jugar con una cámara, de poder hacer un juego, de poder incluso jugar a un videojuego desde el móvil en la pantalla del MUPI. Entonces, yo creo que toda la parte de interacción, siempre que forma parte de lo que siempre decimos, ¿no? Hay un objetivo de campaña detrás, que es lo que se quiere transmitir. Desde luego, la interacción se va a quedar y va a seguir creciendo en términos de uso. El uso del 3D en el mundo digital, pues también está para quedarse, porque sin duda es una tecnología que aplicada a un objetivo de notoriedad, evidentemente lo consigue, ¿no? Por lo cual yo creo que también eso se normalizará su uso y como estamos viendo, ¿no? en grandes campañas. Todo el tema de las fake o de los famosos CGIs, que realmente yo creo que surgen más como una respuesta a la saturación que hay en las redes sociales, lo difícil que es capturar la atención no fuera de casa, no en el Digital Out of Home, donde ahí no tenemos ningún problema como medio de atención, donde sí que es evidente que existe un problema de volumen y de saturación publicitaria es dentro de las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, aquí se ha encontrado un filo muy interesante dentro de las redes sociales, que es, bueno, atraer la atención con juegos de artificio, donde el protagonista es la calle, ¿vale? Donde suceden las cosas, pero no deja de ser algo que yo lo veo circunscrito en el ámbito de, bueno, pues cómo tratar de no es relativizar, no, es al revés, ¿no? Potenciar las redes sociales y su capacidad de impacto, pues con este tipo de piezas. Moda pasajera, pues no lo sé, ya lo veremos. Ahora sí que creo que hemos asistido todos a una batalla por quién es el primero, quién es el que hace la cosa más grande, más gigantesca, y al final, pues bueno, yo creo que son casos muy específicos y veremos si esto está para quedarse o es una moda. Totalmente. Que veremos. Yo creo que hay mucho más por venir en lo relativo a la inteligencia artificial, que daría para una mesa adicional de cómo la inteligencia artificial aplicado a la creatividad publicitaria y aplicado a los medios, ¿no? Y al marketing en general, donde yo creo que sí que va a haber una gran evolución y nos van a ayudar muchísimo en temas de back office, a los exclusivistas, a las agencias seguramente que también les va a ayudar muchísimo, a las agencias creativas seguro que también a la hora de hacer piezas va a ser muchísimo más fácil, no de idear las piezas, posiblemente de producir las piezas en muchos casos. Entonces, bueno, el futuro a nivel tecnológico es fantástico, ¿no? Centrado en inteligencia artificial, así que ¿no? Esperemos que la próxima conversación no tengan que ser dos personas virtuales, ¿no? De inteligencia artificial, sino que sigamos siendo nosotros. Esperemos que sí. Ya veremos, pero sí, a ver si es verdad y volvemos a tener otra sesión como esta. Eso es. Y podemos comentar todas estas novedades que la inteligencia artificial puedan aportar al medio. Eso es, que así sea.